Tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a esta montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esta montaña: muévete, muévete. Esta montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. En el Salmo 22, la Biblia te lo dice. En el Salmo 22, la Biblia te lo dice. Dios habita en la alabanza. En la alabanza de ahorita, Dios habita en la alabanza. En la alabanza de ahorita. Y si le alabas, se goza. 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 Y si le alabas. En el Salmo 22, la Biblia te lo dice. En el Salmo 22, la Biblia te lo dice. Dios habita en la alabanza. En la alabanza de ahorita, Dios habita en la alabanza. En la alabanza de ahorita. Y si le alabas, se goza. 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 Y si le alabas. Hola, bendiciones, bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos en este día. Te doy gracias por sintonizarte en esta página de Facebook o YouTube y te pido que no te vayas, que esta predicación que está por comenzar está bien bonita y va a traer bendición a tu vida. Te pido que comentes un comentario bonito que dé ánimo y aliento. Suscríbete abajo en el botón rojo y presiona un like. Esto nos ayuda para traer más contenido a la página. Te doy gracias y no te vayas, está por comenzar. Que Dios te bendiga, hasta pronto. Gloria a Dios. Dios les bendiga a los que nos están escuchando por
los medios sociales. Les damos gracias por sintonizarnos una vez más. Es un placer para nosotros que nos acompañe aquí a la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto. Deseamos que Dios les bendiga y que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Entremos al mensaje. Gloria a Dios. Esto es para los que nos van a escuchar el día de mañana, ¿verdad? Que usted es parte de ello. Yo sé que este es uno de los fieles, y cuando lo termina de leer me apachurra y se lo manda a alguien, ¿verdad? Ojalá que sí. Gloria a Dios. Esas son unas escrituras muy hermosas, hermanos, que se escribieron para ayudarnos en nuestro caminar con Cristo. Caminar con Cristo no todo el tiempo es fácil. Muchas de las veces las pruebas, las tribulaciones, enfermedades, escasez, esto y aquello, muchas de las veces afligen nuestra alma, y cuando nuestra alma se aflige, tiene que tener la fuerza, la fortaleza para vencer todo lo que viene en contra de nuestra fe. Cuando no tenemos esa fortaleza, vamos a flaquear y posiblemente hasta caer. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que fortalecernos con el poder de su fuerza. Si no nos fortalecemos con el poder de su fuerza, no vamos a permanecer de pie cuando vienen las pruebas. Hemos escuchado muchas veces esta palabra paciencia. Y la paciencia es una virtud, o es una palabra muy hermosa que tenemos que aprender a conocerla como parte de nuestra vida. Porque en cierta forma la paciencia y la fe van juntos. Porque cuando no tenemos la paciencia de lo alto, nuestra fe se deshace, ¿verdad? Porque todos tenemos fe y todos estamos poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces la paciencia no está arraigada en nosotros, que no nos permite tener nuestra fe en los momentos que más la necesitamos, ¿verdad? Cuando no necesitamos mucha esa fe, pues creemos que la tenemos. Pero cuando llegan los momentos difíciles, a veces nos damos cuenta que nuestra fe no es como nosotros pensábamos, ¿verdad? A veces pensamos que estamos preparados o dispuestos para servirle al Señor en cualquier circunstancia, pero la prueba nos manifiesta si realmente estamos preparados. Y una de las cosas que vemos es que lo que yo sé a veces no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente. Lo que sabemos de las Escrituras no todo el tiempo es suficiente. O sea, en otras palabras, podemos saber mucho, pero si no tenemos la fuerza, por más que sepamos, no vamos a poder estar firmes en las pruebas. Y aquí Santiago nos habla de la fe. Y cuando él menciona la fe, la menciona como algo que nos lleva a esperar aún en los tiempos más difíciles. Y nos pone, por ejemplo, al labrador. El labrador es muy paciente y espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, dice Santiago. Afirmad vuestros corazones. Y el versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Usted ha escuchado de la paciencia de Job, ¿verdad? Sí, la paciencia de Job. Y la paciencia en la vida de Job nos enseña algo sumamente grande, ¿verdad? Porque todos esperamos en Dios, ¿verdad que sí? Todos esperamos
Todos esperamos en Dios. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a esperar en Dios? Hasta que las cosas cambian un poquito. Muchas veces, ¿verdad? Ya cuando las cosas no van a nuestra manera, empezamos a divagar un poquito, ¿verdad? Pero ¿quién se puede aferrar? ¿Quién se puede aferrar a lo que conoce? Aquel que se ha fortalecido en Dios. Y en esta tarde yo quisiera comparar a dos personajes. Quisiera comparar a Pedro y a Job y ponerlos juntos, ¿verdad? Porque ambos amaban al Señor. Yo creo que ambos amaban al Señor, ¿verdad? Así como nosotros lo amamos. ¿Verdad que sí lo amamos? Sí, sí lo amamos, ¿verdad? No sé hasta cuánto, pero lo amamos. No sé cuánto estamos dispuestos a sacrificar, pero lo amamos, ¿verdad? No sé si más que a todo, pero lo amamos, ¿verdad? Y tenemos que ir creciendo hasta que lo amemos más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Cuando nosotros lo amamos más que todas las cosas, entonces esperamos en Él, pase lo que pase, ¿verdad? Y una diferencia que me encanta de estos dos pasajes, ¿verdad? La escritura dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo describe Dios, ¿verdad? Así lo describe Dios, ¿verdad? A Pedro no lo describe de esta manera, ¿verdad? A Pedro, o mejor dicho, a Cefas lo describe como Pedro, lo describe como una piedra, no como una roca, pero como una piedra, ¿verdad? Pero no dice lo mismo que dice de Job, ¿verdad? Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, ¿verdad? Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios fue quien dijo eso, nadie más lo dijo. Job no dijo que él era esa clase de persona, fue Dios quien lo dijo de él. Porque Dios sabía que así era Job, porque Dios lo había visto por muchos años y él era un varón perfecto. Gloria a Dios. Pedro era un pescador de hombres que estaba en un proceso de transformación, en un proceso de pasar de pescador a pescador de hombres. Y todos sabemos que un proceso así se lleva tiempo. Hay que aprender. Y Pedro estaba en ese proceso. Pero siendo así Job, hermanos, un día se presentaron los hijos de Dios delante de él y dice que se presentó también el diablo. Y el Señor le dice, ¿de dónde vienes? De rondear la tierra y andar sobre ella. Oh, sí. ¿Y no has considerado a mi siervo Job? Un hombre recto, un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo dice, pues, ¿cómo no? Lo ha rodeado de bienes. ¿Quién no te va a servir así? Es lo que le dice. ¿Quién no te va a servir así si lo has rodeado de bienes? Le has dado todo. Así todo el mundo te sirve. Pero quítale lo que tiene. Y yo te aseguro que blasfema en tu propia cara. Es lo que dijo el mentiroso. Y Dios le dijo, mira, ahí están sus bienes, quítaselos, pero su vida se la respetas. A él no lo tocas. Y en un día, Job perdió todo. En un día, hermanos, Job perdió todo lo que tenía. En un solo día. Imagínense el impacto que eso puede producir en la vida de este varón. Dicen que perder a un hijo es uno de los dolores más grandes que hay. Él perdió 10. Fíjese, él perdió 10.
perdió sus criados, perdió su ganado, perdió sus siervos, perdió todo lo que tenía. Y sin embargo, dice, aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, mira, esto pasó y murió todo. Solamente escapé yo para hacértelo saber. Imagínense el corazón de este hombre, hermanos. Pero este hombre dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él reconoció. Dijo, bueno, cuando yo llegué no tenía nada. Dios me dio, Dios me lo quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esto es lo que él reconoció. Pero nosotros que hemos leído la historia sabemos que esto no para aquí. Sabemos que el enemigo no le gusta darse por vencido y está atacando nuestras vidas. Y Job no sabía lo que había pasado en los lugares celestes. Job no sabía que el diablo le estaba diciendo esto a Dios y que Dios sabía que Job no lo iba a negar. Job no sabía, ¿verdad? Si Job supiera, pues actuaría diferente, ¿verdad? No le ha tocado a las compañías que le dicen, hey, hoy va a venir el inspector, hagan todo perfecto. ¿Verdad que sí? Aunque se tarden un poquito más, pero hagan todo perfecto. Que no los miren sin lentes, que no los miren sin eso. Y haz todo como se debe de hacer. Y ahí está uno, ¿verdad? Mira, serán aquellos. ¿Verdad? Porque uno sabe, porque ya le avisaron, ¿verdad? Pero Job no sabía lo que había pasado en los lugares celestes. Si vamos con Pedro, ¿verdad? Bueno, le decía que Pedro está en proceso a convertirse en un varón de Dios. Y en ese proceso, bueno, el Señor le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. No solamente a ti, os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Gloria a Dios. Mire, Pedro está en proceso, le decía. Así que el Señor no espera mucho de él. De Job, bueno, a Job no le dijo porque sin que yo le diga, él va a hacer lo que es correcto, dice Dios. Pero a Pedro le dijo, el diablo los pidió para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti. No dice que rogó por Job, pero por Pedro sí. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Verdad? Bueno, la diferencia es, dice la Escritura, hermanos, que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. Juntamente con la tentación, Dios pone una salida. Y la salida siempre está allí. Y la salida estaba en la vida de Pedro. La salida está en cada uno de nosotros. Dios nos da a nosotros acceso a esa salida en los momentos de prueba, de lucha. Él nos pone una puerta en la cual nosotros podemos escapar en el momento preciso. Muchas veces no usamos la puerta, pero por lo menos Pedro sabe lo que el Señor le ha dicho. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? ¿Verdad? La diferencia es que Job había caminado muchos años con Dios. Y cuando él se encontró en estas situaciones y el diablo
le quitó sus bienes y no pudo hacer que él blasfemara el nombre de Dios, se presenta una vez más delante de Dios con otro argumento según él más grande, y dice que el hombre da lo que tiene por su pellejo. Y eso nomás para que veamos cuánto nos queremos. ¿Verdad que nos queremos mucho? Sí, nos queremos mucho, nos queremos a veces más de lo que deberíamos de querernos, ¿verdad? Porque a veces se convierte en un ego, ¿verdad? Por lo que somos, y nos queremos tanto, ¿verdad? Que si nos sale una manchita en la cara no queremos salir, que no queremos que nos vean así, ¿verdad? Y Dios conocía la vida de Job, y Dios le volvió a decir: toca su carne, pero su alma no. Y el diablo vino y trajo una enfermedad horrible en la vida de Job. Se rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, se sentó entre las cenizas, se rascaba con un tiesto. Y, hermano, era algo horrible. Después de unos días vinieron 3 de sus amigos a visitarlo. Sus amigos llegaron a una conclusión de que Job estaba recibiendo lo que merecía, y le decían: tienes que confesar tu pecado, porque esto no te hubiera sobrevenido si no hubieses pecado. De seguro que has pecado, y por eso el juicio de Dios viene sobre tu vida. Y cada uno de ellos le presentó a Job su forma de pensar. Después se añade otra persona también para presentar sus argumentos, ¿verdad? Y muchas de las veces las situaciones se ponen tan difíciles que a veces le preguntamos a Dios: bueno, ¿por qué? ¿Verdad? Y es una pregunta que no todo el tiempo tenemos una respuesta para ello. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué? Y no tenemos una respuesta. Bueno, lo único que sabemos es que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos, o nuestros caminos no son como los de sus pensamientos, son más altos que los nuestros, ¿verdad? Y todo lo que sabemos, que Dios sabe lo que hace. Y entonces Job, hermanos, en su desesperación, él quería presentarse delante de Dios, encontrar dónde está su trono, dónde se sienta, y preguntar por qué le suceden todas estas cosas. Y cuando él piensa de esta manera, Dios interviene y empieza a hacerle preguntas a él, preguntas que él nunca pudo contestar. Y cuando Dios le hace estas preguntas, él pide perdón. Él pide perdón por haber cuestionado a Dios de esta manera. ¿Ah? Y es algo maravilloso, hermanos, porque la paciencia de este hombre se vio a través de todo lo que le estaba aconteciendo. Y al final, hermanos, él fue encontrado recto delante de Dios. ¿Verdad? En cambio, Pedro sabía que el diablo lo quería zarandear junto con sus compañeros. Él lo sabía. ¿No se supone que si lo sabemos, nos preparamos? ¿Verdad? Qué bueno que me dijiste, te vamos a poner a orar. Pero Pedro estaba dispuesto a ir a la cárcel. Y no solamente a la cárcel, hasta la muerte, dice Pedro. Pero la realidad era otro.
que esa misma noche iba a negar que conocía al Señor 3 veces. 3 veces, hermano. No fue un mes después, no fue un año después. Esa misma noche. Gloria a Dios. ¿Ven la diferencia, hermanos? La diferencia en estas dos personas, que muchas veces el tener conocimiento de la palabra no es suficiente a menos que nosotros caminemos en ella, a menos que nos fortalezcamos por medio de ella, a menos que nos fortalezcamos en el Señor. Por eso Él nos dice que tenemos que orar para no entrar en tentación, ¿verdad? Porque a veces sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero no tenemos las fuerzas para permanecer firmes en la palabra del Señor. Hermano, los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. Crear una familia es difícil, criar hijos es difícil. Es bien alegre cuando van creciendo, pero cuando llegan a la adolescencia, a veces las cosas cambian. Y a veces es dolor de cabeza para los padres. Por eso es que tenemos que fortalecernos con el poder de su fuerza. Santiago dice, afirmar vuestros corazones. Tenemos que afirmar nuestros corazones. Tenemos que afirmar nuestro corazón. Tenemos que afirmar nuestro corazón. Nuestro corazón es el que nos guía muchas veces en nuestros sentimientos o en lo que queremos. Por eso, como les decía la semana pasada, Daniel propuso en su corazón. Daniel propuso en su corazón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos del rey. Y Santiago dice, afirmad vuestros corazones. Si no afirmamos nuestros corazones, hermanos, cuando llega la prueba, no tenemos la fortaleza, ¿verdad? Y créame que Pedro fue sacudido como el trigo, ¿verdad? Lo hermoso de esto, hermanos, es que el Señor había rogado por él. Porque él sabía que no era de la calidad de Job. Entonces Dios rogó por él, ¿verdad? Para que después de esa sacudida, él pudiese levantarse. Gloria a Dios. Las sacudidas duelen, ¿verdad que sí? Pero a veces las necesitamos. Una sacudida para soltar todo lo que traemos de más. Una buena sacudida para que se vayan los celos, para que se vaya la envidia, para que se vaya el ego, para que se vaya todo lo que traemos de más y podamos correr esa carrera ligeramente, ¿verdad? Gloria a Dios. Y así Pedro iba a ser sacudido, hermanos, para soltar todo lo malo que había en él, ¿verdad? Él pensaba que era un hombre fuerte y estaba dispuesto a ir a la cárcel, estaba dispuesto a morir por el Señor, pero nos damos cuenta, hermanos, que no estaba dispuesto para nada de eso, ¿verdad? En comparación de Job, Job estaba dispuesto a dejar sus bienes, estaba dispuesto a su carne, pero él entendió una cosa, hermanos, ¿verdad? Que su Redentor vivía, ¿verdad? Él sabía, ¿verdad? Que estaba siendo probado y él iba a salir como el oro. Después de esta prueba voy a salir como el oro, ¿verdad? Cuando el oro pasa por fuego es purificado y toda la contaminación se va, ¿verdad? Gloria a Dios. Y esa es la paciencia que Dios quiere, hermanos, que todos tengamos, ¿verdad? Que todos tengamos esa paciencia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Gloria a Dios. Entonces,
la paciencia para nosotros es, hermanos, estar firmes hasta el día que Él venga, ¿verdad? Hasta el día que Él venga. Hay una escritura muy hermosa, ¿verdad? Y esta escritura nos da una lección bien interesante. Y es cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, había mucho dolor en su corazón, porque el enemigo los había invadido, había violado a sus mujeres, se había llevado a sus jóvenes, habían destruido su ciudad, habían destruido el templo, y era puro lamento. Nos lo escribe Jeremías acerca de las lamentaciones de todo lo que sucedió en ese tiempo. Pero este salmo, hermanos, es un salmo muy hermoso que aunque no habla directamente de la paciencia, nos enseña lo que es la paciencia, lo que es esperar en Dios. Y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Fíjese, cuando el Señor, esa era su esperanza, de que el Señor los iba a hacer volver. El Señor los iba a traer de regreso. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y luego dice el salmista, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuel. Y a veces es difícil entender estos salmos cuando no estamos acostumbrados a leer otros pasajes de la Biblia. Pero dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuel. Los arroyos del Nehuel eran ríos que en los tiempos de invierno se secaban y no corría el agua, pero una vez que venía la primavera, esos arroyos del Nehuel volvían a llevar su agua, a traer vida a la tierra, a traer vida a los animales del campo, y el Nehuel se volvía a llenar de vida. Y por eso dice el salmista, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nehuel. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hoy en día se siembra diferente, ¿verdad? Pero aún todavía hay lugares que se siembra con mucho trabajo, que llega a sus casas, que no aguanta su espalda, ¿verdad? Pero cuando llega la cosecha y es abundante, ya las lágrimas se convirtieron en gozo, y es lo que nosotros tenemos que esperar también, hermanos, ¿verdad? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, nosotros cantamos diferente. Nosotros cantamos, ya Cristo viene, señales hay. Y ese es nuestro gozo, saber que Él viene por su iglesia. Y entonces, hermanos, vemos a estos dos personajes, ¿verdad? Y no hay que ser conocedores solamente, hay que ser hacedores de la palabra. Y para ser hacedores tenemos que amar a nuestro Dios. Tenemos que amar a nuestro Dios. La diferencia es muy grande. La diferencia en estos dos personajes es muy grande. Los dos conocían de Dios, pero uno estaba fuerte y el otro no. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Fortaleceos en el Señor y afirmar nuestros corazones. Para los que nos están viendo en la internet, les deseamos que Dios les bendiga, que
Dios escuche sus oraciones, que Dios bendiga toda su casa de parte de la Iglesia Nueva Vida. Les deseamos que Dios les bendiga y hasta la próxima.